Correcto, entonces como siempre vamos a empezar desde alguna plantilla. Entonces voy a abrir alguno de los programas anteriores para poder copiar pues ciertas cosas. En el caso de lo que se pedía en el deber es implementar el cálculo de un producto punto. Aquí había justamente un ejemplo de producto punto. Hay que acumular una suma. ¿Qué suma es la que se acumula? La de los productos de los elementos que se encuentran en las mismas posiciones. Necesitamos que los dos vectores tengan el mismo tamaño. Nunca se pidió que existan validaciones, ok, pero podríamos ya poner una validación nosotros para que sea un programa un poco más completo. ¿Cuál es la única validación? Que los dos vectores deben tener el mismo tamaño. Esa debe ser la validación. Podríamos hacerla fácilmente. En lugar de permitir que ingrese las dimensiones de ambos vectores, si solamente pedimos la dimensión de un vector, pues ni siquiera hace falta validar, digamos, porque ya estamos evitando de que cometa el error, ¿verdad? Ambos vectores van a tener tamaño n, por lo tanto simplemente vamos a obtener un mensaje que diga ingrese el tamaño de los vectores. Ya no le damos chance de que ingrese dos tamaños y se puede equivocar. Esa es otra forma también de poder validar, ¿no? Estamos previniendo e incluso es un poco más correcta porque ya no va a ser posible que cometa errores. Entonces n vamos a llamar pues al tamaño de los vectores. Tiene que ser como siempre un número entero, correcto, y vamos pues a mostrar un mensaje que diga ingrese, puede ser el número de elementos de los vectores, y vamos a guardar en la variable n. Perfecto. Y aquí es donde empezamos a pedir pues los elementos de los vectores. Podemos pedir los elementos con un solo bucle o con dos bucles. Recuerden la diferencia. Si lo hacemos con un solo bucle, estamos pidiendo de ambos vectores a la vez que se ingresen los elementos en la primera posición, segunda posición, tercera posición de los dos vectores a la vez. Y si hacemos con dos bucles, primero pediríamos que se ingresen todos los elementos del primer vector y luego empezaríamos para el segundo vector desde la primera posición del segundo. Ese va a ser el único detalle. Podríamos simplemente utilizar un solo bucle para no complicarnos. Eso también podríamos entonces reutilizar de los últimos programas. Sería un bucle desde 1 hasta n en incrementos de 1, donde se va a pedir ingrese un valor en u para la posición 1, un valor en b para la posición 1, etc. Entonces, este bucle de aquí ya nos va a permitir ingresar los dos vectores. Y bueno, la verdad podríamos implementar esto sin utilizar incluso vectores, pero se pide que se utilice vectores. Y podríamos en el mismo bucle incluso realizar el cálculo del producto punto. Pero bueno, solamente para que se vea un poco más organizado, voy a hacer en otro bucle más. El otro bucle pues nuevamente vamos a tener que hacer que empiece desde 1 hasta n. Ok. Y aquí tendríamos que ir multiplicando. Entonces, ¿cuál es el patrón que vamos a encontrar nosotros en este ejercicio? Pues si nos fijamos, se acumula la suma, ¿no es cierto? Pero aparte de acumular la suma, pues se multiplican los números o los elementos que se encuentran en las mismas posiciones. Entonces, este es el vector u y este es el vector b. Estoy multiplicando u sub 1 por b sub 1. Luego sumo u sub 2 más b sub 2 más u sub 3 por b sub 3. Así hasta u sub n por b sub n. Ese es el patrón, ¿no? Entonces, digamos que podría ser simplemente u sub i por b sub i para i igual a 1 hasta n, ¿no es cierto? Entonces, podemos no crear nuevas variables. Mientras más variables creamos, se va a hacer más entendible el programa, pero producimos más líneas de código, ¿no es cierto? Entonces, bueno, podríamos crear una variable. ¿Por qué no? Creemos una variable, le voy a llamar a esta variable producto. Para ser, como siempre, organizados, voy a declarar la variable acá arriba. Si me manejo solo con enteros, pues el producto también va a ser de tipo entero. Si permito que se puedan ingresar decimales, pues debería declararla como float para decimales. Voy a hacer por el momento con int, pero ustedes saben que va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces mi variable producto, esto guarda momentáneamente cada uno de los productos u sub i por b sub i. Como siempre, dentro del while vamos a necesitar aumentar
el valor de i para que funcione. Y va a ser siempre esta, pues, no es que es una ley, pero normalmente ocurre que es siempre la última instrucción del bucle, ¿verdad? Y bueno, estos productos que se van calculando tienen que irse acumulando, porque ustedes ven, es una sumatoria, ¿verdad? Sí, es de 1 hasta n, pero esto se va acumulando en un gran total. Entonces, tenemos que ir acumulando esto en otra variable. De igual manera, podemos hacer que sea entera. Sumatoria, por ejemplo, le voy a llamar. Esta variable, como siempre, todo acumulador de suma tiene que empezar en 0. Y tendríamos que sumatoria igual a sumatoria más producto, ¿verdad? Sí. Podríamos haberlo hecho incluso, ya digo, sin otra variable, poniendo directamente esto aquí. Y evitaríamos una variable. Y listo, eso sería todo. Al momento de salir del programa tendríamos que mostrar el resultado. Entonces podríamos poner ya directamente el producto punto o producto escalar, como quieran llamar, producto punto de los dos vectores es, y concatenamos con la variable que tiene la respuesta, que es la variable sumatoria, ¿no es cierto? Como les decía, podemos incluso haber hecho esto con un solo bucle, haber puesto directamente todo acá. Sí, también va a funcionar. También vamos a hacer eso. Hagamos de las dos opciones para que ustedes vean que puede funcionar. Vamos a probar. Y este código de acá lo voy a compartir con todos ustedes para que lo puedan tener. Necesito, por supuesto, declarar los dos vectores. No están declarados. Vamos a declarar los vectores como tipo entero también. Entonces, vector u y vector v. Puedo poner cualquier capacidad. Ya les he explicado. La verdad no va a haber diferencia. Este es el límite, ¿sí? El máximo número de elementos que puede guardar el vector. No quiere decir que voy a ingresar 20. El número de elementos que realmente ingreso está dado por n. Esta es la capacidad. La capacidad es diferente al número de elementos que realmente guarda, ¿no es cierto? La analogía que yo hacía, por ejemplo, de una cajonera que tiene capacidad para 100 objetos, pero yo no tengo por qué llenarla, simplemente guardo 10 objetos, por ejemplo. Nuevamente, si vamos a reutilizar la variable i, para que nuevamente contemos desde 1 hasta n, no hace falta que se vuelva a declarar, es decir, no hace falta que volvamos a poner el tipo, simplemente le decimos que comience nuevamente desde 1, pero no necesitamos colocar ya la palabra int. Me parece que esas son todas las cosas por corregir. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Con ese número de elementos de los dos vectores podríamos tal vez utilizar el mismo ejemplo de acá. Tengo 3 elementos en cada vector. Ingreso un valor en u para la posición 1. Si le hacemos a este u, pues el que se encuentra en la posición 1 sería el 2. ¿De acuerdo? Y el que se encuentra en la posición 1 de v sería el 8. Ok, ahora va a pedir los elementos que se encuentran en las posiciones 2. Sería el 7 y el 2. Y finalmente los que se encuentran en la posición 3, que serían el 1 y el 8. El producto punto de los dos vectores es 28. Y me dice acá 38. Vamos a ver cuál pudo haber sido el problema. O será que aquí está mal el resultado. Tengo 16, 14, debería dar realmente 38. Vamos a ver si he ingresado bien los números. 28, 7, 2, 1, 8. Ahí está justamente el error. Acá tiene que ser producto. Por algo se llama producto también la variable, ¿verdad? Ese es el único detalle. Vamos a probar nuevamente entonces. 38, ¿correcto? Ahí está, es la acumulación de productos, ¿verdad? Muy bien. Pero bueno, claro, esto... Entonces, en definitiva, lo que vamos a hacer es primero calcular la medida aritmética. Ok, que es la sumatoria de todas las observaciones, de todos los elementos del vector, dividido para el número de elementos. Y luego de aquí ya que hemos calculado la medida aritmética, pues vamos a restar cada uno de los elementos en un nuevo bucle, porque no nos queda otra más, así ya no podemos hacer el mismo bucle, ¿no es cierto? Vamos a hacer en un nuevo bucle la resta de cada elemento con la media aritmética. Luego tenemos que elevar al cuadrado y luego de eso el total de todo. Cuando ya hemos acabado de sumar todo, ¿no es cierto? Vamos a dividir para n-1.
Recuerden que la media aritmética sería en cambio la sumatoria de todas las x sub i, ¿cierto? De todos los elementos del vector x, dividido para n nada más, no para n menos 1, solo para n. Entonces vamos a ver cómo quedaría esto de acá. Primero tenemos que hacer lo típico. Necesitamos primero ingresar los elementos en el vector. Si quieren lo llamamos x, si quieren lo llamamos u. Voy a llamarlo x simplemente para que quede parecido a lo que ya tenemos de hecho nada más. Pero es solamente por eso. Voy a reciclar el código. Voy a poner el nombre varianza. Bueno, entonces necesito un solo vector. A este vector lo voy a llamar x. Voy a necesitar una sumatoria, definitivamente, no solamente una vez, varias veces. Puedo reutilizar la variable, como si quieren podría utilizar otra variable más. El asunto es que siempre que vamos a reutilizar una variable tendríamos que volver a encerrarle, ¿no es cierto? Ponerle nuevamente que empiece en cero. Así como acá estamos reutilizando i, no hace falta que creemos un j, igual va a valer, ¿no? Pero bueno, el momento que vamos a utilizar nuevamente i tenemos que volver a hacer que empiece nuevamente desde 1, porque si no se quedó en n y ya no me va a servir. Ingrese el número de elementos, acá en estadística se le llama observaciones, no elementos, pero es lo mismo, ¿no? Número de observaciones. Ok, y ese va a ser el n. El n aquí ya no sería el número de elementos del vector. Claro, vamos a usar un vector, pero sería el tamaño de una muestra, ¿no es cierto? Estamos hablando de estadística. Entonces aquí ingresaríamos, solo hay que ingresar en un único vector, en el vector x, estamos de acuerdo. Ingrese un valor para la observación i, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Luego de eso de ahí, ¿qué vamos a hacer? Necesitaríamos calcular la media aritmética. Voy a poner acá unos mensajes para que quede claro. Entonces aquí sería la lectura de los datos. Acá abajo sería pues el cálculo de la media aritmética. Muy bien, ¿cómo se va a calcular la media aritmética? Primero tenemos que acumular la suma de todas las observaciones, ¿no es cierto? De cada uno de los x sub i. Vamos a acumular una suma, entonces quiere decir que sumatoria igual a sumatoria más x sub i, ¿no es cierto? Y cuando se acaba ya el bucle, ya tengo la suma total, tengo que dividir para n, para el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Entonces, si quieren podemos crear una nueva variable, me parece que es lo adecuado. Creemos una nueva variable y acá sí yo creo que debería ser float, porque el momento en que yo divido para algo van a salir decimales, ¿no es cierto? Es casi seguro que van a salir decimales. Por lo tanto, voy a declarar como float. Y en realidad podría ya declarar como float también los datos del vector. Y tendría que ser también la sumatoria, porque el momento en que algo le hago entero y tengo una suma de decimales, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que me va a quitar los decimales y me va a dejar solamente enteros, me va a truncar, que se llama eso, ¿no es cierto? Entonces ese sería uno de los cambios, ¿no? Pasar todo, por ejemplo, a decimal. Bueno, entonces aquí tendría yo pues mi nueva variable, que es la variable media, que va a ser igual a sumatoria dividido para n, ¿no es cierto? Digamos que el programa solo me hubiera pedido la media aritmética, nada más. Entonces tendríamos que decir la media aritmética es, ¿no es cierto? Y aquí mandaríamos a mostrar esto. Primero comprobemos si sirve para la media aritmética. La clave para programar bien es hacer de a poco. Es decir, no acaben el programa de una sola, sino primero hagan un programa, por ejemplo, que lea los datos, nada más. Una vez de que eso vale, hagan un programa que saque la media aritmética. Hasta ahí. Una vez de que estamos seguros de que está valiendo, incrementemos las líneas de código para sacar ahora sí la varianza. O sea, vamos haciendo las cosas de a poco. Vamos a ver entonces con respecto a la media aritmética cómo es que vamos. Digamos que voy a meter 3 números. Tengo por ejemplo el número 4, el 5 y otra vez el 5, ¿no es cierto? Eso me va a dar 14. Y la media aritmética sería pues 14 dividido para 3. ¿Estamos de acuerdo?
lo cual me dice ahí que es 466, y lo cual es correcto, ¿no es cierto? Si nos ponemos a observar. Entonces todo está bien con respecto a la media aritmética, está muy bien. Entonces ahora que ya tenemos la media aritmética en la variable media, pues podríamos ya acabar el ejercicio. Entonces lo único que hemos hecho ahora es obtener esta incógnita que no teníamos. ¿Ok? Solo nos toca acumular la diferencia o las diferencias de cada observación, de cada elemento del vector con respecto a la media. Luego elevaremos eso al cuadrado. Vamos haciendo de a poco las cosas. Acumulemos la suma de las diferencias. Suma de las restas, ¿no es cierto? Voy a necesitar, como siempre, otro bucle de estos. Ya no hace falta que muestre la media aritmética, solamente para ver si estaba bien. Voy a poner aquí un título que se llame, por ejemplo, varianza, para que sepan que este pedazo de código lo que hace es justamente eso. Entonces necesito volver a acumular. Voy a acumular ahora las restas, las diferencias. Si quieren, utilizo la misma variable sumatoria o creo una nueva. En el caso que quiera yo reutilizar sumatoria, tendría que hacer que nuevamente empiece desde cero. Correcto, porque si no se va a mezclar con la suma que tenía antes. Y recuerden que cuando reutilizamos, además de volver a encerar el valor o de volver a inicializar el valor, poner un valor inicial que sería en este caso 0, ya no hace falta que pongamos float porque eso sería declarar de nuevo. Ya no necesitamos declarar una vez arriba y no necesitamos volverlo a hacer. ¿De acuerdo? Entonces sería sumatoria es igual a sumatoria más, y aquí en vez de un producto, lo que sea, tenemos que hacer las diferencias. Las diferencias de cada observación, que es el xy, menos la media, ¿no es cierto? Entonces, si le dejo ahí, hemos hecho únicamente esta parte, sin considerar ni el denominador ni el cuadrado. Solamente esto, ¿no es cierto? Acumulamos el x sub y menos la media aritmética. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Está acumulado ahí y luego eso, pues, procederíamos luego a dividir para n-1, pero antes de dividir para n-1 tendríamos que elevar esto al cuadrado. ¿Ok? Bueno, hay dos formas de hacerlo. La primera sería, pues, dándonos cuenta que elevar un número al cuadrado simplemente multiplicas por sí mismo. Así que antes de que aprendamos cualquier función nueva, podría haber cogido esto y volver a multiplicar por eso mismo. ¿No es cierto? O sea, tener algo así. Y listo, va a funcionar, ¿no? Acabo de elevar al cuadrado eso de ahí e igualmente se va a estar acumulando en la sumatoria. Así que debería servir completamente eso de allá, ¿correcto? Y luego de hacerlo eso, pues secamos el bucle, así como hicimos con la media aritmética. Luego de acumular la sumatoria dividimos para n, pues acá en cambio vamos a dividir para n-1. Podríamos crear una nueva variable que se llame, por ejemplo, varianza. Y aquí, ¿no es cierto?, tendríamos algo que diga varianza es igual a esta sumatoria dividida para n-1. Muy importante acá los paréntesis, ¿no es cierto? Acá no me hace falta más cosas, siempre va a resolver primero los productos y luego las sumas, así que no hace falta que haga nada más. Y en teoría, pues ahí está todo, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que está sirviendo. Hay que mostrar la varianza antes de salir. Muy bien. Bueno, esto luego podemos también corroborarlo luego con el Excel, por ejemplo. Sí, como para saber si en realidad estamos haciendo bien. Acá ya está implementado la función de una varianza. Esta es la varianza de una muestra. La diferencia con una varianza de la población es que de la población divide solo para n y para una muestra divide para n-1. Es la única diferencia. Entonces podemos probar para 4 números cualquiera. Ok, puede ser para esos de ahí. Y vamos a ver. Varianza población, varianza muestra. 333. Bueno, vamos a ver entonces si podemos hacer que coincida eso de ahí. Ok. Solamente fijémonos los números 3, 5, 6, 2. Tengo 4 observaciones. La 3, 5, 6 y 2. Y me dice que es 33. Por lo tanto, estamos bien. El programa hace lo que tiene que hacer. Ok. Bueno, ahora sí veamos cómo hubiéramos hecho el mismo programa, pero sin tener que multiplicar por sí mismo. Sí, entonces tenemos nosotros otra
variable que deberíamos usar solamente para hacer de forma ordenada, ok, tal como hicimos antes de sumar directamente en la parte del producto punto, cuando sumamos los productos, ¿no es cierto? Justamente lo que hicimos fue pues crear otra variable producto, solamente para que sea ordenado, que sea un poco más legible, ¿no es cierto? Entonces todo este término de aquí podríamos almacenarlo en otra variable. Sí, puedo llamar a esta variable de acá diferencia, porque justamente es la diferencia, ¿no? Entonces, digamos que por ahora va a guardar esto antes de que le elevemos al cuadrado, ¿no es cierto? Y bueno, todavía me falta elevar al cuadrado, ojo. Pero bueno, acá estoy guardando la diferencia y lo que estoy acumulando es justamente las diferencias. Vamos a crear arriba esta variable y tendría que ser nuevamente como un tipo float, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, esta variable diferencia, antes de meterla en la suma, tengo que elevarle al cuadrado. En C no puedo hacer esto, por si acaso. Desgraciadamente no puedo hacer eso. Si no hubiera hecho eso ya. ¿Sí? Tengo que utilizar una función extra. Esta función no viene nativamente en el C, sino hay que cargar una librería. Pero la librería está en todo lado. No hay que descargarnos la librería. Esta es una librería, por ejemplo, este include IOStream. Es una librería que me permite utilizar CIN y me permite utilizar COUT. ¿Ok? Hay una librería que tiene un montón de funciones matemáticas. Vamos a utilizar esa librería entonces. Para poder cargar una librería necesitamos colocar la palabra clave include. Esto es algo que casi nos podemos memorizar. Y acá vendría pues el nombre de la librería entre estos símbolos de aquí. Entonces, por ejemplo, esa IOStream se llama así, por eso está ahí, ¿no es cierto? Y tenemos otra más que se llama math.h. Primero voy a compilar para ver si realmente está cargada. Obviamente quitemos esta línea que no tiene sentido. No, me parece que sí. Perfecto. Entonces, bueno, ahora veamos las funciones que tengo dentro de esta librería. La función que me permite elevar una base a un exponente entero se denomina POW. Se escribe POW, así. De power, ¿no? Potenciación. Entonces necesita dos parámetros, dos argumentos. Esta función de aquí que le tenemos que pasar con paréntesis, ¿de acuerdo? Y ahí me está dando incluso una pequeña ayudita. Necesito dos argumentos de tipo, es más, esta es medio más refinada que la que yo sabía utilizar anteriormente. Esta me permite incluso que sea double. La que yo sabía utilizar era solamente con enteros. Pero esta ya viene pues embebida en el C++. Es un poco más moderna que la otra math.h que yo sabía usar. Bueno, primero es la base y luego pues el exponente. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular 4 al cuadrado sería 4,2. ¿Sí? Se separa por comas. El primero es la base y el segundo es el exponente. Si quisiera calcular 3 al cuadrado sería 3,2. Si quisiera 3 a la cuarta sería 3,4. Entonces es simple como eso. Esta es la base y el otro es el exponente, ¿de acuerdo? Si en mi caso la base va a ser diferencia, porque esto es lo que voy a elevar al cuadrado, y el exponente va a ser obviamente 2. Entonces esto es la diferencia al cuadrado. Entonces esto es lo que realmente voy a acumular, ¿no? Si ustedes se fijan, tengo la variable diferencia que calcula justamente la diferencia entre la observación y la media aritmética, y luego estoy acumulando el cuadrado de esa diferencia. Vamos a ver qué efecto tiene esto. Vamos a ingresar nuevamente 4 observaciones y nos fijamos nuevamente en los números que tenemos acá, 3, 5, 6, 2. Y tenemos exactamente el mismo resultado de 3.33. Entonces, esta es otra forma de poder programar